Polonia se rearma. En 2023, Polonia espera gastar el 4% de su PIB en defensa. Polonia es el país de Europa que se ha tomado más en serio la amenaza de Putin tras la invasión de Ucrania. Polonia ha presentado un plan masivo para reforzar sus recursos en materia de defensa militar. Polonia dice que la OTAN se está preparando para un conflicto militar. Las Fuerzas Armadas polacas están adquiriendo lo mejor del mercado internacional de armas. Que el país se tiene que rearmar lo más rápido posible con la adquisición de nuevos tanques coreanos y estadounidenses, sistemas de defensa antiaérea, aviones de combate F-35 y cientos de obuses. Las fuerzas terrestres de Polonia han iniciado el proceso de recepción de la primera tanda de tanques MA1A2 Abrams. Polonia ha firmado 2 acuerdos clave con Boeing y General Electric. Los polacos saben que Putin tiene a Polonia en su punto de mira. Se elevó la tensión entre Rusia y Polonia a propósito de la movilización polaca de tropas justamente a la frontera con Bielorrusia. Claro, él aseveró que los territorios occidentales de Polonia fueron un regalo de Stalin y advirtió de que si Varsovia ha olvidado este hecho, Moscú se lo recordará así. Y por eso están creando el mejor y el más grande ejército de toda Europa. Polonia tiene la misión de convertirse en el arsenal de Europa. Pocos años atrás nadie hubiera considerado a Polonia como una de las potencias militares europeas, pero eso está cambiando. Polonia, el ejército más grande de Europa. Polonia se está armando hasta los dientes. En muy pocos años se van a convertir en el ejército más grande de toda Europa. Más grande que el de Alemania o el de Francia. Ya están gastando más del 4% de su PIB en defensa. Esto es más del doble del compromiso de la OTAN y mucho más de lo que gasta cualquier otro país. Y ojo, porque la economía polaca está on fire. Así que si Alemania o Francia no cambian su política de defensa, Polonia les va a superar en muy poco tiempo. De hecho, ya son el principal aliado de los Estados Unidos en Europa. Malas noticias para Putin, buenas noticias para la OTAN. Pero no solo hablamos del ejército. Claramente Polonia es la líder indiscutible en Europa en todo lo que tenga que ver con relaciones con Ucrania. Y su influencia geopolítica va mucho más allá. También se están convirtiendo en el líder del mercado del gas natural. Auf Wiedersehen al liderazgo alemán, Dzień dobry a la nueva hegemonía polaca. En el vídeo de hoy vamos a hablar de armas, pero también de geopolítica pura y dura. Especialmente de una cosa, la iniciativa de los Tres Mares. Quedaos con esto porque va a ser muy importante en los próximos años. Esta es la nueva Europa que se está construyendo tras la guerra de Ucrania. Los países de la mal llamada Europa del Este vienen pegando fuerte y Polonia es la que lidera este cambio, pero ¿por qué es tan importante que Polonia tenga el ejército más grande de Europa? ¿Hasta qué punto esto es la peor pesadilla de Putin? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto en la economía, la política y la geopolítica de Europa? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes de continuar me gustaría aprovechar para dirigirme a todos los que me seguís desde Latinoamérica para comentaros una cosa muy importante. Si estáis aquí es porque os gusta la geopolítica, os gusta conocer el mundo donde vivís y os interesa saber cómo todas estas cosas pueden afectar a vuestras finanzas personales. No importa desde qué país latinoamericano estáis viendo este vídeo. Hoy os traigo una solución importante. Si estáis preocupados por vuestros ahorros o por la pérdida de poder adquisitivo que la inflación está provocando en vuestro país, la solución se llama XTB. Tiene más de 1 millón de clientes en todo el mundo y os va a permitir invertir de forma muy sencilla. Para todos aquellos que todavía no lo conozcáis, XTB es una app en donde podéis comprar acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. También podéis crear vuestros propios planes de inversión y todo esto a través de un broker totalmente regulado y con oficinas en Chile, Perú y México. Os dejo todos los enlaces en la descripción para que conozcáis todos los detalles. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Como todos sabéis, el catolicismo es la segunda religión oficial de Polonia. Sí, habéis oído bien, la segunda religión oficial de Polonia, porque la primera es el odio a los rusos. Sí, es verdad que la mayoría de los polacos son muy católicos, pero también es cierto que Polonia es la cuna del mejor grupo de black metal satánico de la historia, Behemoth. Ahí les tenéis en el mítico concierto que dieron en el ático del Palacio de la Cultura en Varsovia. De verdad que si os gusta el metal es un grupo muy recomendable, tanto para escucharlo en casa como para ir a sus conciertos. Sin embargo, hay algo que tienen en común todos los polacos, los católicos y los satánicos. Ninguno quiere volver a sufrir a los rusos en su país. Cuando veo que se ha arrebatado la libertad de forma tan violenta, no puedo permanecer indiferente ante eso. Nergal, cantante de Behemoth.
Los polacos odian a los rusos y los rusos odian a los polacos. De hecho, les odian más que a cualquier otro país, más incluso que Ucrania. ¿Por qué? Pues porque Polonia es el único país del mundo que puede presumir de haber tomado el mismísimo Moscú. Habéis oído bien, allí donde fracasó la Alemania de Hitler o la Francia de Napoleón, triunfó Polonia. Obviamente esto es historia muy pasada. La toma de Moscú data del siglo XVII, entre 1610 y 1612, cuando la mancomunidad lituano-polaca llegó hasta la mismísima capital de Rusia. Esto es un dato histórico que ahora mismo, las cosas como son, no tiene mucha relevancia para la situación actual, quiero decir, pero nos da un poco la medida de cómo Polonia y Rusia están hechos para no entenderse. Y esto no es de ahora, es de siempre. Ahora bien, durante el resto de la historia, quienes han tenido la sartén por el mango han sido los rusos y también los alemanes. Durante todo el siglo XX, Polonia ha sido la gran víctima. Y esto sí es relevante para la historia de hoy. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Polonia quiere revancha. Si eres nuevo en este canal, recuerda que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la geopolítica o en general la geopolítica, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete a Solo Fonseca y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Durante todo el siglo XX, en la historia polaca tenemos una larga sucesión de hechos bastante desafortunados. Fue invadida y destrozada simultáneamente por los nazis y los rusos en 1939. Ya comenzáis a entender por qué los polacos no se fían ni de unos ni de otros. Para asegurarse la neutralidad soviética, el dictador alemán acuerda en secreto con Stalin, a través del pacto Ribbentrop-Molotov, repartirse el territorio polaco. Polonia fue el país más castigado durante la Segunda Guerra Mundial. Su población se redujo de 35 millones que tenían en 1939 a 24 millones de habitantes al terminar la guerra, y los daños que recibieron fueron valorados en 920.000 millones de dólares a precios actualizados a 2024. Esto es una vez y media su PIB actual. Casi no quedó una ciudad entera y los polacos que quedaban tuvieron que empezar todo desde cero. Pero es que además, en el reparto de posguerra, los aliados les concedieron a los soviéticos el control total de Polonia, y allí es cuando comenzó el segundo acto del drama, porque Stalin les quitó 78.000 kilómetros cuadrados de territorio y expulsó a millones de polacos de sus tierras, y en adelante sometió a todo el país, lo que quedaba de él, a un trato brutal. Como veis, Polonia tiene bastantes motivos para levantar las alarmas cada vez que oyen hablar de los rusos, y es también por eso que fueron los precursores de la desintegración del Imperio Soviético. En agosto de 1980, los obreros del astillero Lenin, en la ciudad polaca de Dansk, comenzaron una huelga que no tardó en contagiarse a otros puntos del país. Fue organizada por los miembros del sindicato Solidaridad, liderados por el conocidísimo y archifamoso Lech Walesa. Fue un hecho novedoso dentro de la esfera soviética y los polacos se anticiparon casi una década a la caída del muro de Berlín. El por entonces Papa, Juan Pablo II, también los apoyaba. Recordad que era polaco. El nombre original era Karol Wojtyła. Los apoyó desde el Vaticano y finalmente el gobierno comunista tuvo que ceder. Pero en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín, Polonia logró deshacerse por fin de todo el yugo soviético y dejar de una vez por todas el sistema comunista. Los polacos se salieron del Pacto de Varsovia en 1991. Y sí, se llamaba Pacto de Varsovia porque, para mayor humillación de los polacos, este pacto, que era como la OTAN soviética, había sido inaugurado en la capital de Polonia en 1955. Pero es que también fueron de los primeros en sumarse a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en 2004. Pero Polonia no quedó satisfecha y, con una paciencia infinita, comenzó a urdir un plan para pasar de mendigo a millonario. Es importante entender el contexto. Desde la disolución de la Unión Soviética, todo lo que mal llamamos Europa del Este era presentado como una carga para Occidente, casi como los hermanos tontos y pobres de la familia europea. Sin embargo, Polonia se dispuso a luchar contra esta idea. En la década de 1990 comenzó a ejecutar un programa económico de shock. No fueron los únicos, República Checa también hizo algo parecido, y esto es más o menos similar a lo que Milei está intentando hacer en Argentina. Con medidas radicales de apertura económica, abrazaron la economía de libre mercado con la misma fe con la que recuperaban sus tradiciones católicas que habían estado prácticamente prohibidas durante la era soviética. Pero a pesar de que Polonia ahora era libre, su economía estaba totalmente destruida. Su Producto Interior Bruto era de los más bajos del mundo. Además, el gobierno no tenía dinero y las pocas empresas que habían quedado en manos del gobierno polaco casi no tenían recursos para producir sus productos. Los polacos desmontaron todas las leyes y regulaciones ineficientes de la era comunista, privatizaron a prácticamente la totalidad de las empresas estatales y abandonaron la planificación centralizada de la economía, de un día para otro. Los primeros años fueron realmente duros,
pero dieron sus frutos. ¿Queréis saber cuáles han sido los resultados? Pues francamente han sido impresionantes. Donde Rusia y muchos otros antiguos estados soviéticos fracasaron en la transición a economías globalmente cooperativas basadas en el mercado, Polonia tuvo éxito. Entre 1990 y 2023, el ingreso per cápita de los polacos se multiplicó por 6. Si no estáis impresionados, multiplicad lo que ganasteis el último año por 6 y os podéis imaginar. Y hay otras cifras igual de espectaculares. Su PIB acumuló 30 años de crecimiento continuo. Convertidos ya en parte de la Unión Europea, sus exportaciones pasaron de ser una cuarta parte de su PIB a representar prácticamente 2/3 del total. La economía polaca va camino de convertirse en una de las 5 más grandes de toda Europa. Se estima que la economía polaca podría superar a la del Reino Unido en 2030. Es decir, que ese alfeñique que provocaba burlas en el vecindario europeo comenzó a ser mirado con mucho más respeto, y no solo por su enorme crecimiento económico, también porque comenzó a tejer una red de pactos que le dieron aún más peso geopolítico en el escenario europeo. Polonia es ahora mismo el centro de un plan estratégico conocido como la Iniciativa de los Tres Mares. El nombre os dirá poco, pero cuando comprendáis en qué consiste, vais a ver a los polacos con otros ojos. Este plan se llama así porque busca crear una coalición de 12 países que van desde el mar Báltico hasta los mares Negro y Egeo. La iniciativa, conocida como los Tres Mares, crearía una franja de contención a lo largo del mar Adriático, el mar Báltico y el mar Negro. El objetivo final es evitar que Rusia se inmiscuya aún más en Europa del Este. La Iniciativa de los Tres Mares busca integrar las infraestructuras de ferrocarriles, autopistas, comunicaciones y comercio de sus miembros. Polonia es la economía más grande dentro de este plan, porque ya os podéis imaginar quién es el gran ganador de toda esta alianza. Si miráis de nuevo el mapa, veréis que Polonia queda justo en el centro. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, Rumanía y Bulgaria conforman con 1.2 millones de kilómetros cuadrados el 29% del territorio de la Unión Europea. Pensadlo así, durante siglos la base del comercio europeo era las rutas entre el este y el oeste. Con esta iniciativa de los Tres Mares, Polonia y sus socios cambiarán esta lógica y harán crecer los flujos comerciales entre el norte y el sur del continente. Polonia, ya os digo yo, que debería ser mirada con mucho más respeto por los que la estuvieron subestimando durante tantos años. Destaca la necesidad de nuevas conexiones de carreteras de norte a sur, así como la necesidad de mejorar los ferrocarriles existentes entre los países de la región. Incluso se menciona la conexión de las vías fluviales entre los ríos Danubio, Oder y Elba. Pero no solo hablamos de carreteras. ¿Recordáis que hasta el año 2022 media Europa dependía del gas ruso? Parte del modelo económico alemán se basaba en que la industria tenía energía barata gracias al gas de Rusia. El 60% del gas que consumían los alemanes venía de Moscú, y Merkel estaba construyendo además el Nord Stream 2 para tener aún más gas natural de Rusia. Pero no os engañéis, cuando hablamos de la dependencia del gas ruso, es muy fácil centrar todas las críticas en Alemania, pero lo cierto es que Alemania no era la única adicta al gas ruso. Atentos a este mapa. República Checa, Rumanía, incluso la propia Polonia, todos se beneficiaron del gas barato que venía del Kremlin. Alemania negociaba los precios y luego repartía. Muchos decían, algún día tendríamos que cambiar esto, pero era como el que dice que algún día me apuntaré al gimnasio. Pues bien, los primeros en dar el paso decididamente fueron los polacos. En 2016 empezaron a construir el gasoducto Báltico. Este gasoducto se trata de una tubería que va desde Noruega, pasa por Dinamarca y llega hasta Polonia. Para el año 2022 ya estaba enviando 10 BCM al país. Conclusión: cuando Putin cerró el grifo del gas y media Europa estaba temblando, Polonia ya tenía la mitad de su gas asegurada por Noruega. Pero no solo eso. Durante todos estos años en los que Europa vivía muy bien con el gas barato ruso, que llegaba por tubería, pocos países se preocupaban por el gas natural licuado. A fin de cuentas, es mucho más caro porque necesitas construir una planta regasificadora y encima el gas te viene por barco. Recordad que para el año 2022 España era prácticamente el único país europeo con capacidad real para importar gas natural licuado. Pues bien, Polonia ya había empezado a construir su propia planta regasificadora. Así que cuando empezó la invasión rusa, los polacos no solo tenían gas para ellos, es que además pudieron rescatar a sus vecinos. Atentos a este mapa. Aquí podéis ver cómo Polonia está construyendo un gasoducto para suministrar a la República Checa. Gracias, Polonia. Quiero decir, dziękuję Polska. También han construido una conexión con Eslovaquia y, como os podéis imaginar, el plan es llegar hasta Rumanía y Bulgaria. De esta forma, los países de la Iniciativa de los Tres Mares pueden garantizar su suministro de gas natural sin tener que saber nada de Rusia. Pero no solo eso.
Desde abril de 2022, la capacidad de transporte de gas de Polonia a Ucrania está disponible. Para llevar a cabo el proyecto en su totalidad, se requiere la construcción de nuevas instalaciones en Polonia y ciertas reconstrucciones en Ucrania. Es decir, que la idea es que Ucrania pase de ser el país de tránsito por donde venía el gas ruso a ser el país de destino del gas que distribuye Polonia. No sé si os dais cuenta de lo que todo esto significa, pero es un cambio total, un giro copernicano en las reglas del juego que teníamos hasta la fecha. Desde siempre, Alemania era la que lideraba la distribución del gas ruso. Ahora, sin embargo, poco a poco, Polonia les está quitando el puesto. Y como os podéis imaginar, esto va mucho más allá del dinero, es influencia política. Pero, ¿qué está pasando exactamente dentro del ejército polaco? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El mayor ejército europeo. Los polacos crecieron económicamente, tienen más dinero que nunca y motivos más que de sobra para proteger esa riqueza de otro intento de despojo. La invasión rusa de Ucrania les dio el empujón necesario para convertirse además en una potencia militar en ascenso. El Parlamento polaco aprobó un presupuesto de defensa récord, 29.000 millones de dólares. Y diréis, ¿eso es mucho o es poco? Pues para que os hagáis una idea, España solo gasta 19.000 millones de dólares en defensa, pese a ser más grande y más rico, pero es que para el año 2025 han subido la cifra a 41.000 millones de dólares. El doble de lo que gasta España. Para que os hagáis una idea, esto también es más del doble de los requisitos de la OTAN. Ya sabéis que los países de la OTAN, en teoría, se comprometen a gastar el 2% de su PIB en defensa. Hasta el año 2022, pocos lo cumplían. Polonia se situaría de esta manera en el 4,2% de su PIB y subiendo. En realidad, Polonia comenzó su programa de rearme en el año 2014. Ese fue el año en el que Putin hizo su primera incursión en Ucrania, pero es que desde febrero de 2022, y viendo el destrozo que sufrían los pobres ucranianos, aceleraron el plan. Pero esperad un momento, porque no creáis que hablamos únicamente de dinero. También hablamos de soldados. Mientras Alemania tiene 183.000 soldados, Polonia tiene ya, o se está acercando a los 290.000. Esto es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que Alemania tiene más del doble de población. Hace 5 años, el ejército polaco tenía solamente 115.000 tropas. Ahora se acercan a las 300.000. Esto situaría a Polonia como el ejército más grande de la OTAN, quitando a Estados Unidos y a Turquía. Y diréis, ¿Turquía? Pues sí. Turquía tiene 460.000 tropas. Tradicionalmente los turcos han cuidado mucho su ejército, pero ¿sabéis cuál es la diferencia entre Turquía y Polonia? Pues que además de soldados, los polacos también incluyen tecnologías punterísimas, porque a diferencia de otros países, Polonia ha sabido invertir muy bien todo ese gasto militar. Vamos, que no se ha perdido en burocracia, papeleos y cosas que no sirven para nada. Vamos a revisar cuántas armas compraron los polacos desde 2014 hasta hoy. Para empezar, encargaron 32 F-35. Ya sabéis que el F-35 es el caza que estaba pensado para sustituir al F-16, el caza polivalente más moderno del tío Sam. La defensa polaca prevé además la adquisición de 32 cazabombarderos F-35A de Estados Unidos. Sí, lo sé, hubo un escándalo tremendo para el diseño y la fabricación de este F-35, pero nadie puede discutir que lo que es el caza es un prodigio de la tecnología. Para que os hagáis una idea, ni España, ni Francia, ni muchas otras de las grandes economías de Europa tienen este modelo de caza en su arsenal. Y por supuesto que Polonia también tiene una flota muy, pero que muy respetable de cazas un poquito más antiguos. Concretamente tienen 48 cazas F-16. En total, Polonia tiene ahora mismo 120 cazas. Por comparar, España tiene 230. Pero es que ahora tenemos que empezar a sumar todos los que están comprando en estos momentos, porque no solo están esperando que lleguen esos 32 F-35, también van a gastarse otros 4.000 millones de dólares para comprar 48 aviones a Corea del Sur. Concretamente hablamos del modelo FA-50. O sea que en poco tiempo se van a poner en una flota de 200 cazas de combate, entre los cuales están lo más avanzado que existe en este momento. Y diréis, ¿qué pasa con el ejército de tierra? Pues tampoco se quedan atrás. Han comprado 250 tanques a Estados Unidos, los míticos M1A1 Abrams. Coste, 5.300 millones de dólares. También han hecho una nueva compra de 118 más por 1.100 millones de dólares. Y ya sabéis que en lo que armas se refiere, Estados Unidos es como el Apple de las armas. ¿Son armas caras? Pues sí, pero sabes que estás comprando lo mejor de lo mejor. O sea, que los M1A1 Abrams son el Rolls Royce de los tanques. Y solo Grecia y ahora Polonia los tienen en su arsenal. Digo, de países europeos. Lógicamente, Estados Unidos está encantadísimo con Polonia, pero no son los únicos, porque otro de los grandes aliados de Polonia es Corea del Sur. No solo les están comprando aviones, sino que también les están comprando tanques. Polonia firmó este martes de abril un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para la compra de 250 tanques de guerra M1A2 C3 Abrams.
en un intento por reforzar su ejército para disuadir una posible agresión rusa en su frontera oriental. En este caso, estamos hablando de 1000 tanques K2 diseñados en Corea del Sur, y aquí es donde viene lo más importante de la historia, porque de esos 1000 tanques, 600 serán fabricados en Polonia, y esto es muy importante. Corea del Sur se está convirtiendo en uno de los mayores exportadores de armas del mundo. Ya tienen tecnologías que no tienen nada que envidiar a Estados Unidos o a Israel, además son bastante más baratas. Mientras que un obús Caesar francés tiene un precio aproximado de 7,5 millones de dólares y el PZTH 2000 alemán puede costar más de 10 millones de dólares, el K9 Thunder surcoreano tiene un precio inferior a 4 millones de dólares. Pues bien, Polonia quiere convertirse en su hermano pequeño. Poco a poco están sacando más y más acuerdos de transferencia tecnológica. Eso significa que los surcoreanos diseñan el tanque y los polacos lo fabrican en Europa. De esta forma, la próxima vez que un alemán o un español o un rumano quieran comprar, por ejemplo, un tanque K2 surcoreano, es muy posible que esté fabricado en Polonia. Los tanques K2 se fabricarán en Polonia. Y ojo, porque esto es muy importante. No solo estamos hablando de un montón de puestos de trabajo para fabricar estos tanques en Polonia, es que esto es una oportunidad para que este país pueda impulsar su sector I+D+I. Básicamente, si aprenden a fabricar tanques surcoreanos, luego les va a ser mucho más fácil aprender a diseñar su propio modelo de tanque. Y ya sabéis que la tecnología militar es como los esteroides en la economía. Recordad que Silicon Valley nació a partir de un centro de telecomunicaciones del ejército de los USA. Primero desarrollaban la tecnología militar, eso atrajo a un montón de científicos, muchos de ellos luego pasaron a desarrollar tecnologías civiles. No es casualidad que Estados Unidos o Israel sean los líderes en la creación de startups. Al final, la inversión en defensa termina sirviendo para impulsar a toda la economía y toda la innovación de tu país. Pero ahora, fijaos en el arsenal de tanques que van a tener los polacos. Vamos a hacer comparaciones que no siempre son odiosas. Polonia tendrá pronto 1.360 tanques modernos. Alemania tiene hoy 500, pero es que Francia, que es uno de los grandes exportadores de armas, tiene 400 y Reino Unido cerca de 350. Es decir, que los polacos tendrán casi tantos tanques como las 3 potencias tradicionales de Europa. Y ojo, porque el rearme polaco no termina aquí. Gastarán 9.600 millones de dólares en la compra de 96 helicópteros de ataque Apache y otros 1.700 millones de dólares en 32 helicópteros modelo AW149. Polonia anunció que planea comprar hasta 96 helicópteros de ataque Boeing AH-64E Apache, que reemplazarán su antigua flota de alrededor de 30 helicópteros cañoneros Mi-24 Hind de la era de la Guerra Fría. Las compras incluyen 488 lanzadores HIMARS, 45 ATACMS, además de 648 obuses de 155 milímetros, calibre OTAN, K9, modelo K9, y 289 lanzacohetes Chumo surcoreanos. Polonia produce además los obuses Krab, que ya entraron en combate en la guerra de Ucrania, y además van a fabricar 48 sistemas del famoso misil antiaéreo Patriot. Polonia quiere mejorar su fuerza de artillería con cientos de lanzacohetes estadounidenses. De nuevo, no es que Polonia compre los lanzamisiles Patriot, es que Polonia va a fabricar los misiles Patriot. Hasta ahora el único país europeo que tenía licencias para hacer esto era Alemania. ¿Y qué me decís de la Armada? Pues que no se quedan atrás. Van a gastar cerca de 1.300 millones de dólares para fabricar submarinos de ataque clase Orca y otros 2.000 millones para botar hasta 4 fragatas diseñadas en Dinamarca. El listado sigue y es interminable. Vehículos 8x8 VCBR Rosomak, los nuevos fusiles Grot y todo tipo de material que va desde uniformes hasta radares y camiones. El presupuesto para el año 2024 es de 37.000 millones de euros, un 63% más alto que en el año anterior. Pero es que en 2025, el primer ministro polaco, Donald Tusk, prometió aumentarlo a 48.500 millones. Y alguno dirá, ¿y qué piensa la oposición? Pues resulta que en esto, Polonia tiene un consenso bastante amplio. Nadie se queja del aumento del gasto militar, al menos los grandes partidos políticos polacos no discuten el rearme, y todo este poderío militar sería aún mayor de no haber sido porque han entregado buena parte de su arsenal a Ucrania. Los tanques Leopard de fabricación alemana son de última generación, usados por fuerzas de la OTAN, cuentan con GPS y visión nocturna. Polonia está dispuesta a enviar 14 de ellos a Ucrania. Polonia envió 12 aviones MiG-24, 324 tanques Leopard y T-72 y 10 helicópteros de combate Mi-24 a Kiev a poco de iniciarse la invasión de 2022. El apuro de los polacos por armar a los ucranianos tiene sus razones. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La amenaza rusa. El temor polaco no es ninguna paranoia ni temor histórico. Saben que si Rusia puede, les intentará conquistar. Pasó después de la Segunda Guerra Mundial y podría pasar ahora. Por suerte para ellos, Putin está, por el momento, demasiado ocupado con Ucrania, pero eso no es una ayuda para estar más tranquilos. Es un pequeño tiempo, un balón de oxígeno para poderse preparar, y Polonia quiere estar lista. La OTAN ha concluido las mayores maniobras militares de los últimos 80 años.
90.000 soldados se han preparado durante meses para un eventual ataque de Rusia. Además, Polonia sabe que durante los años de Merkel el ejército alemán pasó a estado gaseoso. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por ese romance energético entre Merkel y Putin. Alemania elevó su gasto militar al 2% de su PIB recién llegado el año 2024. Pero tampoco está muy claro que estén gastando en ejército y además le va a llevar mucho tiempo hasta recuperar la capacidad y el prestigio que tenían anteriormente. El mayor giro político en Alemania. Un tabú que se remonta a la Segunda Guerra Mundial se rompe. Berlín va a invertir considerablemente en reforzar su ejército. El canciller Olaf Scholz ha anunciado este domingo ante el Parlamento una inversión masiva de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas y un aumento de la inversión en defensa por encima del 2% del PIB anual del país. Así que hasta que Alemania recupere su poder militar, Polonia solo podrá confiar en sí misma y de paso les dará protección a los países bálticos. ¿Recordáis eso de la mancomunidad polaco-lituana? Pues eso, los políticos en Varsovia ganarán además mucha más influencia regional a expensas de los alemanes y no van a dejar pasar su oportunidad. Pero además hay otro motivo mucho más cercano. Las tensiones aumentan en torno al enclave ruso de Kaliningrado, un territorio aislado pero estratégicamente significativa en la costa báltica que pronto podría haberse arrastrado a la guerra del Kremlin. El enclave ruso de Kaliningrado es una auténtica pesadilla para los polacos. Pensad que es la única frontera que comparten directamente con los rusos, pero es que además tiene tropas y buques de guerra y en este territorio se amontonan decenas de misiles armados con ojivas nucleares. Y en 2022 Putin desplegó más armas atómicas también en Bielorrusia, por lo que Polonia sabe que está rodeada por el poder nuclear de Putin y además con misiles que están a minutos de distancia de sus ciudades. Los misiles desplazados por Rusia a la región de Kaliningrado inquietan a Lituania y Polonia, dos países miembros de la OTAN. Las baterías de Iskander se han desplegado en las últimas semanas y según fuentes europeas Moscú también ha reforzado su capacidad balística en la frontera con las repúblicas bálticas. Eso significa que Polonia tiene en su territorio uno de los puntos más calientes en caso de un conflicto entre Rusia y la OTAN. Si Polonia y sus aliados quisieran neutralizar el riesgo de un ataque desde el enclave ruso, deberían ir a por Kaliningrado. Y si Putin quiere evitar perderlo, debería pasar por Polonia. La OTAN teme que Rusia podría atacar el corredor de Suwalki, una extensión de tierra de unos 70 kilómetros que conecta Bielorrusia con Kaliningrado. Las fronteras polacas ya venían siendo una fuente de conflicto con Rusia. Desde el año 2022, Putin y Lukashenko están arrojando contra las alambradas polacas a miles de inmigrantes que recogen en Asia y en África. Los polacos entienden que esta forma de guerra híbrida muestra que Rusia tiene a Polonia en el punto de mira. Una escena caótica en la frontera entre Belarus y Polonia. Cientos de migrantes intentaron cruzar rompiendo las barreras, pero otra barrera humana los esperaba del otro lado. Varsovia y Bruselas acusan a Minsk de empujar a los migrantes hacia la frontera. Atentos al aumento de tantísima presión. Polonia reforzó su frontera con Bielorrusia con unos 20.000 soldados porque no se fía ni de Putin ni de lo que podría hacer su mini-yo, que ya sabéis que es Alexander Lukashenko. Fijaos cómo será la cosa que Polonia ha permitido que por primera vez desde 1945 entren tropas alemanas en su territorio. Antes de que entren en pánico, esta vez fueron invitadas por los polacos y fue precisamente para fortificar la frontera con Bielorrusia. Alemania prolonga la presencia de sus tropas en Polonia. Pero es que además Polonia gastará otros 2.500 millones de dólares para levantar un muro en su frontera con Bielorrusia y Kaliningrado. No es que vaya a ser solamente una barrera de hormigón y alambrados, será una red de sensores, campos minados y posiciones defensivas capaces de detener desde un inmigrante bengalí con pasaporte ruso hasta una división acorazada. Así es como la desconfianza ha terminado blindando todas las fronteras polacas. Paquete de medidas, denominado Escudo Este, se desplegará a lo largo de sus 700 kilómetros de frontera con Rusia y Bielorrusia. Pero es que además, Polonia no deja de recibir señales de intento de guerra por parte de Rusia. Los polacos volvieron a desactivar otra red más de espionaje ruso que operaba en su territorio. Putin está utilizando todo lo que tiene en su mano para fastidiar a los polacos. Polonia, una de las naciones que más se ha opuesto a la invasión rusa de Ucrania, afirma que está siendo blanco de acciones hostiles por parte de Moscú y Minsk. Y por si fueran pocos los motivos, los polacos todavía no terminan de digerir la muerte del presidente polaco Lech Kaczynski en el año 2010, cuando su avión se estrelló precisamente en Rusia. Según un diario local, los expertos que analizaron los restos del accidente aéreo que le costó la vida hace 2 años y medio han encontrado trazas de 2 tipos de explosivos. La conclusión de este vídeo es que ojo con Polonia, se está convirtiendo en una potencia y desde luego en el actor
más importante del este de la Unión Europea. Han demostrado con éxito que se puede superar todos los problemas del pasado comunista, todos los traumas históricos de la invasión rusa, y se han convertido no solamente en un país próspero, porque lo es, sino también en una potencia económica, geopolítica y ahora también militar. Todo ese dinero que están ganando lo están utilizando para convertirse en el ejército más grande de toda Europa. Os recuerdo que ahora mismo el gasto militar de Polonia es del 4,1% de su PIB, es decir, más del doble de los requisitos de la OTAN y de lo que Donald Trump exigía a los socios europeos. Pero es que el año que viene se va a situar en el 5% de su PIB, es decir, que Polonia será uno de los pocos países que sobrepasen los requisitos fijados por la OTAN en toda Europa. Y, por tanto, se van a convertir, si no lo son ya, en el socio preferente de Estados Unidos en seguridad en Europa, puesto que hasta ahora ocupaba Alemania antes de que se echaran en brazos de los Greta Thunberg de la vida en materias energéticas, de seguridad y en general de cosas serias, cosa, pues que en fin, está saliendo como está saliendo. Así que Polonia tiene mucho futuro por delante, pero es que además está permitiendo que ahora Estados Unidos pueda mover un poquito el foco de Europa al desafío que tienen con China y en el Extremo Oriente. Además, Polonia también, junto a ese partnership que tiene con Corea del Sur, va a poder fabricar sus propias armas y probablemente en un futuro convertirse en uno de los grandes exportadores de armamento del mundo, cosa que no solamente es buena porque da dinero a tu economía, es que además permite generar un poquito más de innovación, generar que puedan surgir startups tecnológicas y todo un sector de alto valor añadido con muchos puestos de trabajo bien pagados. Con todo esto, creo que el ejemplo de Polonia es bastante reseñable y el resto de países europeos deberíamos empezar a tomar nota. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Podrá concretar sus planes y convertirse Polonia en el líder político de Europa y en su guardaespaldas? ¿Dejará Putin que el único país que entró con su ejército en Moscú complete sus planes de rearme? ¿El este europeo tomará algún día el liderazgo de la Unión Europea? ¿Qué harán entonces países como Alemania, Gran Bretaña y Francia para impedir quedar rezagados? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Pero no os vayáis todavía, porque ahora llega el turno de vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios o en Twitter. Preguntas como esta. ¿Es remotamente posible que algún día Ucrania desarrolle su propia cúpula de hierro al estilo de Israel? Muy buena pregunta, Angelín, y la respuesta es que lo dudo. Piensa que la cúpula de hierro funciona muy bien en un país como Israel, que es relativamente pequeño, sobre todo en territorio. En su parte más ancha mide poco más de 100 kilómetros. Ucrania, sin embargo, es el tercer país más grande de Europa, después de Rusia y de Francia. O sea, es un país gigantesco. Harían falta muchísimos más interceptores. Además, la cúpula de hierro concretamente está diseñada para frenar los misiles, los cohetes de corto alcance de Hamas, que en general son de pésima calidad, o eran. A veces incluso son caseros. En el caso de Ucrania, necesitarían defenderse de los misiles rusos, que son de altísima tecnología, de largo alcance, etc. En todo caso, si quisieran defenderse de este tipo de misiles, pues realmente necesitarían algo más allá de la cúpula de hierro, algo más a la imagen de los misiles Arrow, que también tiene Israel, o cosas por el estilo, y esto tiene un coste astronómico. Por supuesto que tarde o temprano, Ucrania necesitará reforzar sus defensas antimisiles. De hecho, ya han pedido más baterías Patriot a los Estados Unidos, pero sí o sí, lo primero que tienen que hacer es acabar con los lanzamisiles que tiene Rusia en la propia Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. En cualquier caso, estamos hablando de lo que ofrece ahora mismo la tecnología actual. No me extrañaría que dentro de unos años la propia Ucrania desarrollase sus propios escudos antimisiles y a lo mejor lo que ahora nos parece impensable termina siendo posible. Oye, eso es algo con lo que no podemos contar, pero con la tecnología que hay ahora mismo, pues es difícil. Así que gracias por tu pregunta y recordad que me podéis mandar vuestras cuestiones en la sección de comentarios del canal o a mi Twitter personal, que es @señorfonseca, o sea, @sr_Fonseca, poniendo el hashtag OnlyFons. Y como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, suscribíos a Solo Fonseca y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.